Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Soy Andrés Uruguayo y hoy me encuentro en la Casa Museo Páez, una casa llena de historias y anécdotas que hoy la vas a descubrir conmigo en este video de mi canal de YouTube. Como siempre te recuerdo darle comentar, me gusta y compartirlo, y lo más importante de todo, que me sigas para seguir creciendo en este canal y hacer cada vez más contenido. Se conocieron los dos. Y obviamente esta aventura no la voy a hacer solo, sino que me traje al gran historiador, el crack de la historia, el hablapajólogo de Cambridge. Marco Lucena presenta En la Casa del Centauro de los Llanos con Andrés Uruguayo. Hoy vamos a hacer una visita guiada con David Osillo, quien es el encargado de toda la Casa Museo. Vamos a hablar de muchas anécdotas, de muchas historias y de cosas que mucha gente tal vez cree que están equivocadas. Quédense porque es robo de video. Agarraron lanza en mano, repartieron sangre y gritos. Y justamente como les comentaba, él es David Osillo, quien es historiador, investigador historiográfico y además coordinador de la Casa Museo Páez, ¿no? Y actor. No me equivoqué. Y actor, ¿verdad? Por cierto, cuando vengan, obviamente de la manera que puedan venir a vivir esto, pregunten cuándo hay las representaciones, las obras que tú... El monólogo de Páez, sí. Nostalgia de Páez se llama el monólogo. Donde está también Barbarita, ¿no? Sí, en esa está Barbarita. En esa está Barbarita. Con Grecia Díaz. Y en este video se van a enterar quién es Barbarita y quién es Grecia. Todo eso lo se van a enterar en el video de hoy. David, lo primero que nada, esta casa, ¿cómo llega a manos de Páez? Bueno, después del triunfo, Andrés, de la batalla de Carabobo, donde Páez le toca dirigir comandar, mejor dicho, la primera división del Estado Mayor, ese triunfo lo hace a él un héroe aquí en Valencia. ¿Por qué? Porque cuando él llega por las calles de Valencia hacia la Plaza Mayor al día siguiente, con sus lanceros, con sus lanzas todavía bañadas de sangre, es aclamado como un héroe, pues. Y entonces ahí es donde la valencianidad, los valencianos, aclaman, le gritan odas, lo aclaman como un héroe entrando a Valencia, y entonces esto le da a él una brecha para sentarse en Valencia. Además que Bolívar, después de asignarle el cargo de jefe civil y militar del departamento de Venezuela, él se queda en Valencia también por otra razón importantísima: custodiar el último bastión español en Puerto Cabello, que no avanzaran hacia Valencia, mantenerlos al margen después de un tratado que se les dio a ellos, se les concede un tiempo para entregar la plaza de Puerto Cabello. Él se tiene que quedar aquí cuidando la plaza de Valencia, cuidando que Puerto Cabello, que los españoles no avancen hacia Valencia. Y entonces ve este terreno que está en un punto álgido, porque lo importante de la Casa Páez es que está en un punto elevado. Y desde ahí puede ver los 4 puntos cardinales para custodiar la ciudad. Mientras tanto, vivía en una casa donde está el centro comercial El Domo. Pero el terreno, con una casa en ruina, la compra en 1822. Y en 1825 ya lista la viene a habitar. Okay. Pero viene este problema donde lo citan por abuso de autoridad ante un llamado de reclutamiento al que él se le autoriza desde Bogotá, porque supuestamente viene para Venezuela o para todas las costas del Caribe una invasión desde Cuba, desde las tropas de Fernando VII, cosa que no ocurre. Entonces el hombre, bueno, el general en jefe, se queda aquí en Valencia, y en 1825 él no va a ese llamado para un juicio en Bogotá, se queda aquí. La misma valencianidad y Miguel Peña en 1826 le dicen no vayas. Es en 1826, perdón, que él tiene que ir a Bogotá. Él se queda aquí en Valencia, y en 1827 es donde comienza el primer movimiento de la Cociata, que es el movimiento conspirativo para desconocer el gobierno de Bogotá. Cuando viene en 1827 Simón Bolívar, en enero de 1827, donde le da el famoso abrazo en Naguanagua, lo rectifican en su cargo de jefe civil y militar, y aquí, en esta casona, es donde José Antonio Páez comienza a hacer una vida cultural, artística, con un elevado nivel de representaciones de obras de teatro, con la dirección de un director, de un actor y director español. José Antonio Páez monta Otelo de William Shakespeare, y además de eso,
canta óperas con Barbarita Nieves, que es su segunda mujer, una mujer muy culta, una mujer de los llanos, 11, 12 años menor que él, y es la mujer que le va a acompañar al piano. Eso es solamente el abreboca. Estamos hablando de los primeros momentos de esta casa que, a ver, si mi deducción no me falla, esto fue un palacio de gobierno, el Palacio de Gobierno de Venezuela. Se podría Viene a decir. ser la primera casa presidencial en Es la primera casa 1831. O sea, en marzo de 1831, después que Páez en septiembre de 1830 es designado presidente interino, ya electo por el Congreso en marzo de 1831, él va a vivir aquí un tiempo durante el lapso que Valencia fue por segunda vez capital de Venezuela. Una vez que se designa Caracas de nuevo capital del Estado venezolano, que es lo que los historiadores van a reconocer como la Cuarta República, Páez se pasa de aquí a la Viñeta en Caracas. Pero por unos meses fue la casa presidencial. Y fue la casa además del jefe civil y militar de Venezuela. Pero un dato interesante, Andrés, son los murales de Pedro Castillo, que son estos que ustedes pueden ver aquí. Aquí vamos a ver un detalle, uno de los factores patrimoniales más importantes que tiene la Casa Páez son los murales de Pedro Castillo. ¿Por qué? No solamente porque es un objeto artístico, un elemento artístico decorativo dentro de la casona, sino porque también es un documento historiográfico de primera fuente, por la razón de que Páez se sentaba ahí en una banquilla y le iba explicando a Pedro Castillo cuáles eran los movimientos que él hacía en cada batalla. Y él hacía el esbozo, Páez se iba y él después seguía pintando. En este caso tenemos, por ejemplo, que Páez con un caballo hermoso que él le había robado a un español, dándole un golpe de pecho al caballo y noqueando al oficial español, se hace un caballo, un rocino dorado. Pablo Morillo le ha puesto un precio a la cabeza de Páez y a sus llaneros. ¿Por qué? Porque los llaneros, en su mayoría negros que habían sido esclavos, que se escapan de las haciendas, se iban con José Tomás Bóvez y José Antonio Llanes en los llanos. Entonces Páez, que ha reclutado a todos estos llaneros después que han abandonado las tropas españolas, tienen un precio. ¿Y qué es lo que hace Páez cuando sabe que las tropas de don Francisco López, el coronel don Francisco López, están asediándolo? Él se va al hato de la Mata de la Miel a supervisar, a visualizarlo, dónde está, y ahí es donde le disparan y le matan al caballo. Esto enfurece de tal modo a Páez que cuando Páez llega ante los 500 llaneros, les dice: señores, han asesinado a mi caballo y si ustedes no están dispuestos a vengarlo, yo me voy solo. Y lo dice llorando. Lo dice llorando. Y por casualidad, ¿es el caballo que está allí muerto? Sí, ese que está allí. Pues los movimientos, Pérez Páez supervisando, le matan su caballo. Y cambia caballo. Nonato Pérez le manda un dragón, le manda otro caballo, logra huir. A ese también creo que se lo matan, pero aún así logra huir. Y flanquearon por la derecha. Por lo no, y entonces él regresa ya cayendo la noche con el batallón, lo que Bolívar va a bautizar los Bravos de Apure, y lo divide en 3 comandos y atacan y rodean a las tropas de Francisco López, haciéndolos tirar al río, y mata 400 de ellos y se hace de 2.343 caballos de guerra y 3.000 cabezas de ganado. Este documento de parte del triunfo de Páez aquí llega a Bolívar y Bolívar ante el Congreso lo manda a ascender a coronel, o sea, comandante. Y ahí es donde empieza a crecer la leyenda de José Antonio Páez como el centauro de los llanos. Ahora, no vamos a pararnos en cada uno de los cuadros, pero que la idea de este video es que tú vengas, pidas la visita guiada y conozcas. ¿Cuántos cuadros hay, David, aquí? Hay 9. Hay 9 murales. De Páez en diferentes batallas. Bueno, de Pedro Castillo hay 9 murales. De Pedro Castillo hay 9 murales y 6 corresponden a los llanos y 3 exclusivamente a la región central, que es la batalla de Carabobo, Sabana de la Guardia, y la costa, que es Puerto Cabello, la toma de Puerto Cabello. Pero además que Pedro Castillo es el abuelo de Arturo Michelena y el papá de Socorrito Castillo. Socorro Castillo, ¿quién era? La gran tejedora de manteles, la que decoró el Palacio de los Iturriza con manteles, eso no sabía. Y le hizo el vestido de novia a Isabel Teresa para su de quinceañera a Isabel Teresa. El papá de Arturo Michelena fue también director de esta casa en algún momento. En un momento, director fue el primer director cuando se designó como museo, Juan Antonio Michelena. Esas son las cositas chirriquiticas que a veces que ahí los libros no lo terminan de decir. Pero y hay muchas como esas, ¿no? En esta casa. Claro, y Andrés, hay algo curioso aquí. Aquí tenemos el Santo Grial de los Llaneros.
Vamos para eso. Justamente eso es las tres cosas que hoy vamos a visitar. Obviamente era mostrarte la casa, la historia, ese santo grial que está ahí y obviamente el otro mito es el calabozo, ¿no? Sí. Esos tres vamos a conocer hoy en el video y hay mucho más, porque aquí hay un piano también que lo Sí, vamos a ver, piano. pero hay mucho, está en la sala donde se hacía teatro. Miren, hay para pasar creo que todo el día aquí, conocer la historia de la Casa Páez. Escucha, ella María, quejas en mi triste día. Y David nos trajo a otra nueva sala de la casa. ¿Dónde estamos ahorita? Andrés, aquí estamos en la habitación de dormitorio de José Antonio Páez y Barbarita Nieves. Esta es Aquí hay, sí. la cama matrimonial estaba Bueno, aquí, pues. sí, además que él guindaba su chinchorro en esta área, esto que tú ves mire, aquí, ahí están las alcayacas, y te da con la otra. Y Barbarita tenía una cama aquí que actualmente está en la curia. Ok. Es la cama que ella les donaron, los hijos de Páez le donaron a los sacerdotes en ese momento. Y está todavía allí. Sí, dicen que está ahí, yo no lo he visto, dicen que está ahí. Entonces hay algo aquí interesante, Andrés. Actualmente esto es una galería. Esto se diseñó como galería hace 3 años, cuya dirección es del director de patrimonio, Argenis Agudo. Hace la dirección de esta sala de exposición. Tenemos la línea del tiempo, se llama el Salón de los Ilustres. Pero tenemos algo interesante. ¿Qué hay? La lanza de Arauca original. Es una de las pocas que quedan en todo el territorio Los venezolano. centauros de... Te la muestro. Por supuesto. Ok, estamos, a ver, emocionados, por lo menos yo estoy emocionado de tener ese pedazo de historia tan cerca. Marcos está ahí, le veo la cara emocionado también. No sé si quieres te grabas, te tiras un modo selfie ahí, porque esto perteneció y esto estuvo en nuestras guerras de independencia. Ahí está. Esta lanza era la que usaban los llaneros. Es más grande que el resto de las lanzas, que las que usaron los republicanos como las que usaron los españoles. O sea, la que usaban los colombianos como los españoles, como también se decía posteriormente. Aquí podemos ver un óxido. ¿Sabes qué es eso? Me he de suponer que hubo sangre en ese momento. Hubo sangre y dejó sus restos ahí. Esto es un vestigio de la sangre de española. ¿Y sabías tú que según Eduardo Blanco, en su libro Venezuela Heroica, y según el padre José Félix Blanco, que yo creo que, yo no sé si ellos tienen vínculo familiar, yo lo que sí sé es que, por ejemplo, el padre José Félix Blanco fue el cronista de las guerras de los llanos. Y según ellos tenían un poema que le declamaban a la lanza. Y ese poema decía así: cuando ensillo mi caballo y me fajo mi machete, yo no le temo la suerte a nadie, ni aun al mismo presidente. Arrogante yo me siento cuando voy sobre el caballo, y en la pampa no transijo ni con Fernando VII ni con sus vasallos. Tengo una lanza de Arauca con una cuba de platina, y en la cintura trenciada una Santa Catalina. Yo no le temo a cuchillos, ni a puñales, ni a balas, ni a hombres de media vara, ni de 4 varas cabales. Y decían todos en coro: sobre la hierba la palma, sobre la palma los cielos, sobre mi caballo yo, y sobre yo mi sombrero. Así que este es el Santo Grial que habíamos hablado en un momento. Pueden venir a verlo, pueden venir a conocerlo. Desde aquí veo que está en perfecto estado. O sea, En perfecto estado. esto parece que lo hicieron hace 20 años y tiene 200. Más de 200 años tiene esta pieza de historia que está para que vengas a verla, para que la conozcas. Y como te digo, aquí hay cada vitrina que ves, cada exposición de cada cosita que hay, son objetos invaluables para la historia de nuestra nación. Es más, para la historia de la Gran Colombia. Marcos me hace también el tema de los pisos. ¿Son los originales? Sí. Sí. De otro secreto. Sí, aquí de la habitación de José Antonio Páez, por este pasadizo, estas escaleras, perdón, tú abres esta portezuela, subes la portezuela y bajas por las escaleras y llegas a un sótano. Ese sótano tiene dos interpretaciones históricas. La primera, que José Antonio Páez lo usaba exclusivamente para resguardar comidas, alimentos y vinos, o botellas de licor, o cubas de ron, exacto, tú sabes. Y la segunda es que fue utilizado como centro de retención
o cárcel y de tortura durante el mandato dictatorial de Juan Vicente Gómez, pero cuando su primo hermano Santo Matute Gómez fue presidente del Estado. Entonces él coloca aquí una comandancia de policía y ahí el centro de retención o cárcel o centro de retención y tortura. Sobre, importante. Sobre Santos Matute, justamente con Marcos Lucena Presenta, hemos hablado ya cuando hablamos del Hotel 400, hoy en día el Hotel Palace, cuando hablamos también del Puente de la Paz, también salió ese nombre a relucir. Creo que ya a esta altura del canal, Santos Matute necesita un video, solo él, porque las aventuras que hizo en Carabobo. Y ahora nos queda, obviamente, un punto más de esta casa para visitar. Qué triste es la vida de... Este patio era la caballeriza de José Antonio Páez, un patio bastante amplio. Las puertas son altas también en las casas porque era para poder pasar con caballo. Este árbol de mango no es de la época de Páez, fue uno de los compradores posteriores. Y justamente detrás de la mata de mango está el calabozo de la Casa Páez, que se accede a través de esta pequeña puerta, y los cañones nos reciben en esta zona del museo. Este es de Sabana de la Guardia y los demás de la batalla de Carabobo, que abandonaron los españoles y los inutilizaron. Tú sabes que toda división o todo ejército siempre llevaba lo que llamaban un batallón de logística, ¿no? Sí. El batallón de logística te llevaba los refuerzos de comida, de medicina y de herramientas para reparar cualquier armamento o destruirlo. O sea, siempre cargaban porque un soldado no iba a estar con una mandarria. Y dice, oye, rompieron eso con una mandarria. No, es que había un batallón de logística y ese batallón de logística no entraba en combate. ¿Y esto que tienes aquí? Balas explotadas. Entonces son balas encontradas en el campo de Carabobo y en otros campos como Tahuane y no sé cuántas más. Las pequeñas también. Eso es de metralla, lo que se disparaba con farconete. Fíjate cómo se metía aquí te describe como en una especie de media. Se insertaba en el farconete, que es ese que está ahí. Ese es el de metralla. Se insertaba y él disparaba las balas. Se expandían. Con ese que le dan a Fernando del Toro, cuando viene en 1811, en agosto de 1811, con Francisco de Miranda, le hieren la pierna y le parten la pierna y la pierde. Que es donde Bolívar, tú lees las cartas que Bolívar le envía a su primo Fernando del Toro, hermano de Francisco de Toro, el general de Botas Todo lo que tienen las casas, lo que tienen las casas que recibieron Humboldt. Sí, todos los toros eran dueños de grandes haciendas. Así que, mira, de 63.000 esclavos que habían para 1811, más de 12.000 esclavos pertenecieron a las familias Bolívar, Palacio y Toro. Estamos en este momento debajo de la habitación de José Antonio Páez, ¿cierto? Esta es la escalera por donde se dice que él bajaba para los asuntos que ya nos explicó, ¿verdad? Cuéntame estas paredes, profe. Bueno, lo que vemos aquí, por supuesto, es la escalera. Si Páez, vamos a poner que una noche romántica le daba por buscarse una botellita de vino, podía bajar acá y se supone que aquí estaba la bodega de vino de él. Para allá estaban los talleres que se repujaba el cuero y la herrería de los caballos. Y de este lado tenías aquí su bodega de vino. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? La gente entra y dice, ¿y estos dibujos? Esto se presume, no hay un documento exacto, pero lo que todos los historiadores coinciden es que estos son los dibujos hechos por los presos cuando Juan Vicente Gómez, cuando Santo Matute Gómez, tenía esto como comandancia de policía y aquí abajo un centro de retención. ¿Qué opina usted personalmente de eso? Yo, sería su hipótesis. Sí, los presos dibujaban, les daban dibujos, sobre todo los estudiantes. Después de la generación del 28, que fue comandada, tú sabes, por Rómulo Betancourt, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, y el tercero, que se me fue el nombre ahorita, ellos que fueron los que comandaron la toma del cuartel de San Carlos en Caracas, que es liberada, por supuesto, por López Contreras. Entonces, estos estudiantes en todas partes del mundo querían como que seguir el ejemplo y en todas partes gritaban cosas en la Plaza Bolívar, ¡oh, para acá! Y aquí lo que los dejaban era dibujando los muchachos. Pero los de alta peligrosidad sí los tenían de este lado. Aquí tenemos una celda donde se presume también colocaban a los presos de alto riesgo. Y Andrés, no te pierdas esto. Este es el túnel. Este es el túnel que Páez hace para la casa, que la manda a construir porque era una estrategia para él militar. En caso de
escaparse y también como comodidad para los peones que no le entraran por el lado principal, sino que él tenía un peón y el peón bajaba aquí, iba a buscar, trabajaba de este lado, pues, o iba a recoger lo que tenía que hacer. Aquí se resguardaba el cuero, se resguardaban las sillas, todo esto. Páez tenía un control sobre las cosas de este lado. Profe, hay un mito que dice que hay un túnel de acá a la catedral. Eso es un mito, como tú bien lo has dicho. No está comprobado. Habría que meter radares ultrasónicos, ¿no? ¿Qué se dice? Para investigar a ver si hay un túnel que llegue, y hasta el momento la arquitecto, que es una de las que ha tenido la oportunidad de restaurar la Casa Páez, como la Casa de la Estrella, ella nunca ha señalado que hay un túnel, o sea, no está dentro de las investigaciones de los arquitectos que se han encargado de las restauraciones. Bueno, desmitificado lo del túnel Sí. de la Casa Páez a la catedral. Si Hasta usted hice a la misa por aquí, sepa que el túnel no existe. Eso es una huaca indígena de los Arawak, no de los caribes. ¿Cuántos años tiene esto? Puede tener 2000 años, 1500 años. Metiéndole mano. Sí, porque los Arawak, los caribes entraron 500 años antes, según Omar Hitler, o 900 años aproximadamente antes de la llegada de los españoles, pero los verdaderos autóctonos de la región de Tacarigua eran los Arawak. Ellos son los que te hacen las diosas de Tacarigua, los que te hacen los petroglifos, todo esto. Esto es una urna. Eso es una urna. Ahí probablemente tuvo el cuerpo de un indígena. Y como David estuvo diciendo hace un rato, en esta casa vivió Páez con Barbarita Nieves, quien fue su amante eterna. Este piano no es el original de Barbarita, es un símil del original que estaba aquí. El original fue saqueado por los monagas cuando vinieron a esta zona y el piano estaba justamente aquí. ¿Por qué estaba el piano aquí? Porque este salón que estoy entrando ahora es el salón de los amigos. Es más, el eco cambia, el sonido cambia porque este salón era un salón para hacer teatro. Aquí justamente se presentaron las primeras obras de teatro de Carabobo, donde el mismísimo Antonio Páez actuaba, donde él justamente declamaba, hacía ópera, y el piano de Barbarita era quien lo acompañaba. Esto era una sala de teatro. No sé ahorita, igual le voy a preguntar a David si estas sillas son originales, creo que no. Creo que estas sí me pareciese, pero estas no. Y otra cosa bien interesante es que el salón como tal está lleno de dioses romanos, porque tienen los nombres romanos, y esto es justamente el salón donde se hacían los eventos. Además, en la parte de arriba, casi llegando al techo, hay también unos emblemas, unos escudos, donde hay también héroes de la patria y figuras bien importantes de la historia nacional. Y otra cosa bien importante que este salón de los amigos tiene es esta arcada que está aquí, que tiene un sol de Carabobo, no sé de qué época será, no creo que sea original. También simboliza el sol de mayo, que hay muchos soles en muchas banderas porque el símbolo del sol, en 1800 aproximadamente, era el símbolo de la libertad y de la independencia. Uruguay lo tiene en su bandera, Argentina también lo tiene, y el sol de mayo francés, como se le conoce, y sus variantes, es lo que ha significado en casi todos los emblemas, estandartes patrios de muchos países del mundo. Y esta fue la visita a la Casa Museo Páez. Quiero agradecer a José David por todo su tiempo, David Osillo, por haber permitido estar aquí, por ser quien hiciera la visita guiada y enseñarnos muchísimas cosas de este lugar que es maravilloso. Como te lo dije en pleno video, mi idea es que vengas a visitarlo. Vengas en familia, venga con amigos, vengas con tiempo, porque hay en cada una de las habitaciones una historia que contar y vengas a disfrutarlo. Yo me despido por el video de hoy, espero verte en una nueva oportunidad. Soy Andrés Uruguayo y te recuerdo, como siempre, darle me gusta, comentar, compartir y sobre todas las cosas, seguirme, por favor, para seguir creciendo y que estos videos pueda hacerlo cada vez con mucha más frecuencia. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Qué triste